Ok. Este es el PDF, ¿lo están observando? Por favor, ¿me confirman? Sí, están observando el PDF que se les ha subido. Con este vamos a trabajar en la presente semana, ¿ya? Entonces, teníamos los temas que lo hablamos el día viernes con ustedes, el día jueves, perdón, sobre brevemente los conceptos básicos e importancia de contabilidad, principios, la ecuación contable y la partida doble. Algo explicamos sobre los conceptos básicos e importancia de la contabilidad. ¿Alguien me puede ayudar? De pronto recuerden a alguien. Por favor. Necesitamos que participen para poder que sea activa la clase, sea dinámica y no solamente tenga que yo conversar. ¿Alguien me alza la manita de pronto? Recuerden que estas clases quedan grabadas para que ustedes después puedan revisar en el horario que ustedes se les facilite vía YouTube. Eso también les va a ayudar bastante. Entonces, vemos, como ustedes habrán visto, que hemos hablado un poquito sobre lo que es la conceptualización de la contabilidad. ¿Bien? Brevemente les voy a explicar aquí, solamente hasta que puedan ustedes aperturar su propio archivo, lo tengan tal vez impreso y lo puedan revisar. Y también tenemos las diapositivas. A ver, Hernando Díaz nos dice que la contabilidad, como yo les había explicado, que siempre es una ciencia, es una técnica, también es un arte que nos permite registrar y clasificar o analizar e interpretar la información contable, las transacciones. También les dije que nos permite registrar, analizar todo lo que es los documentos fuente que nos permiten obtener información para la toma de decisiones. Nos dice, existen algunos conceptos, brevemente, solamente aquí nos dice Hernando Díaz, que define la contabilidad como un sistema de información que permite identificar, clasificar, registrar, resumir e interpretar, analizar y evaluar en términos monetarios las operaciones y transacciones de una empresa. ¿Verdad? Estamos en lo cierto. Otro autor nos dice que es un sistema de información que mide las actividades de las empresas, y el otro que siempre les he explicado, que la ciencia, el arte y la técnica que nos permite registrar. Entonces, eso brevemente para que ustedes lo entiendan. Yo les puse aquí también cómo relacionar, digamos, la información. Vamos a hablar sobre los objetivos de la contabilidad. ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Obtener en cualquier momento información ordenada sobre el movimiento económico y financiero de la empresa. Obvio que yo les había explicado que la mesa directiva, el propietario o el representante legal de la empresa, a ustedes les va a pedir siempre información el momento que lo requieran. Por lo tanto, es una parte de un objetivo. El momento que lo requieran, necesitan conocer cuánto tenemos de ingresos, cuánto tenemos de gastos, qué tipo de metodología hemos aplicado a lo mejor para los activos fijos, para lo que es inventarios, qué norma la aplicamos, para lo que es pago de impuestos. Entonces, todo eso necesitamos nosotros informar a los directivos para la toma de decisiones. ¿Qué nos dice? Como lo habíamos dicho, parte de la conceptualización y es parte de los objetivos de la contabilidad, registra. ¿Registra qué? Decíamos que registra documentos, transacciones, documentos fuente que nos permite a nosotros obtener, registrarla de forma clara, veraz y precisa. ¿Por qué? Porque si nosotros no registramos de manera clara y precisa, vamos a encontrarnos a futuro con errores que a la vez no nos va a dar información certera, válida y efectiva.
¿Qué más nos permite también? Pues se proporciona, que es igual casi que el primer objetivo, en cualquier momento la situación financiera de la empresa. Van a la par el primero y el tercer objetivo. Y el otro objetivo, prepara estados financieros. Obvio que si es un proceso contable, vamos, desde la clasificación y orden de cada uno de los documentos que nos permitan nosotros identificar los ingresos, los gastos, las ventas, las compras, ya de cada actividad que hemos hecho a diario, hasta llegar, como es un proceso, registramos, seguimos haciendo las transacciones, ya mayorizamos, vamos con todo el proceso contable, pero a la vez llegamos a la parte final, preparamos estados financieros, que viene a ser ya el resumen de toda aquella información que hemos hecho, de todo el proceso que hemos hecho a diario. ¿Por qué es importante la contabilidad? Es importante, porque lo habíamos explicado también, porque se basa en registros, se basa en normas, se basa en reglamentos, ¿ya? Y nos permite a nosotros entregar información para que usted pueda tomar decisiones a futuro, para proyectar a lo mejor información a futuro, con esa finalidad también es la importancia de la contabilidad. Otra que nos dice, proporciona datos financieros, ¿sí? Nos permite proporcionar datos financieros. Y una vez que nosotros hemos obtenido hemos llegado hasta estados financieros, podemos con oportunidad indicar que hemos entregado, cuánto tenemos de nuestra cuenta caja, cuánto tenemos de bancos, cuánto hemos tenido de cuentas por cobrar, de documentos por cobrar, de inversiones, igual, con cuánto ha aportado el accionista A, el accionista B, el propietario, si es solamente unipersonal, si son más socios, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, esa información estamos entregando en un balance, es un estado financiero. Y en el otro balance que hemos presentado, en el estado de resultados de ingresos y gastos, obtendremos que si hay una utilidad o una pérdida. Entonces dice, proporciona datos financieros. ¿Con qué fin? A futuro, porque siempre la contabilidad es tan amplia que nos permita más adelante los dueños de la empresa ya necesitarán hacer cualquier tipo de inversión a futuro y por lo tanto tendrán que hacer a lo mejor un análisis financiero. Van a hacer un análisis financiero, van a proyectarse o también ellos necesitarán con mayor certeza conocer cuál es en sí la información, si es real, si está válida, si es en verdad efectiva. Entonces harán una revisión a través de una auditoría. Entonces por eso proporcionamos datos financieros que nos van a permitir planificarnos hacia el futuro de la empresa, ¿ya? Y controlar las operaciones. Esto brevemente porque vuelvo a recalcar, ya lo habíamos explicado. Vamos entonces a compartir, quiero compartirles otra partecita porque eso solamente era para que ustedes lo revisen. El PDF, ya ustedes se vayan ya relacionándose con la información que hemos trabajado para la presente unidad. Aquí está con ejemplos, ustedes verán aquí todo lo que se va a trabajar. Y más adelante, entonces voy a cerrarles este PDF para poderles compartir lo que es Vamos a compartir la diapositiva, por favor, para que ustedes puedan revisarla. ¿Preguntas hasta el momento? Si ven, por favor, me indican si están, si la pueden revisar en la diapositiva. Ok. Dígame, Angie, me había puesto algo.
Gracias. Ok. Ok. Disculpe que no les haya revisado esta partecita. Ya, ok. La pregunta que me hace Anali. Ya, este PDF y estas diapositivas les envié recién hace unos minutos antes de que iniciemos clase, lo subí al WhatsApp. Y en la plataforma lo subiré más tarde, si Dios lo permite, hoy mismo o hasta la medianoche ya les subo esa información. ¿Ya? ¿Qué más e incluso les abriré el link porque yo les envío una tarea, entonces para que la puedan subir. Necesito ahora su aporte. ¿Qué me pueden decir sobre la investigación que les envié sobre los principios contables? ¿O tienen alguna inquietud con respecto al concepto, a la importancia, a los objetivos que hemos hablado hasta ahora de contabilidad? ¿Alguien desea, por favor, participar? Ayúdenme para que sea dinámica las clases, por favor. Licenciada, yo investigué y me salió del autor ¿Consultaron los principios contables? Sí. Si no lo consultaron, estamos todavía a tiempo y lo pueden hacerlo durante esta semana, porque después enviaremos más tareitas, ¿sí? Ya. Ya. Bueno, vamos entonces, ya hemos visto igual el concepto, la importancia. Los usuarios de la contabilidad también es importante y me había olvidado eso rápidamente, no la tengo en las diapositivas. Es importante que también ustedes conozcan que la contabilidad tiene su propia clasificación, ¿ya? Y tenemos los usuarios, por lo tanto, desde ese punto de vista tiene mucho que ver con la clasificación de la contabilidad e incluso con lo que es también la clasificación de las empresas, porque las empresas también, cada una de ellas, la contabilidad es hecha para cada una de la actividad que tengamos que hacer. Es decir, entonces no es muy general lo que es activos, pasivos y patrimonio, ingresos y gastos, obviamente las cuentas con las que trabajamos, ¿ya? Los tipos de inversiones, etcétera, entonces se regulan en base a normativas de cada una de la empresa, en base a qué tipo de empresa quiero formar, ya sea unipersonal, sea en acciones, sea un tipo de empresa de cooperativismo, es decir, sea pública, sean mixtas, sean sociedades en compañías, o pueden ser también agropecuarias, que ahora están en pleno apogeo. Ya también tenemos las empresas unipersonales, las que son solamente un solo accionista o propietario. Tenemos de acuerdo ahora a la ley, nos identifica de acuerdo al número de capital con que ingresemos y el número de empleados con que tenga usted para poder ingresar como tal, identificarla o clasificarla dentro del grupo que debe ser la empresa. También nos dice ahora la normativa que puede ser también comercial, puede ser de servicios, puede ser, por eso nos dice según su naturaleza, puede ser de profesionales, puede ser industriales. Entonces, con todo ese tipo de empresas que necesitamos nosotros conocerlas, ya cada una, la contabilidad va a tener su parte esencial, en definitiva, para cada una de estas empresas, ¿ya? Su estrictamente utilización en cada una de ellas. Y con eso definimos cuáles son los usuarios de la contabilidad. Lo había dicho yo la semana pasada,
que la contabilidad es importante porque también nos sirve para los usuarios, para conocer que sus usuarios conozcan cuáles son los datos financieros que obtiene la empresa, con cuánto hemos aportado, cómo va el desenvolvimiento de la misma en su función administrativa, en su función económica, en su función industrial o su función de servicios, ¿ya? Entonces, en cada una de ellas nosotros también tenemos los usuarios de la contabilidad. ¿Cuáles son los dueños, propietarios, inversionistas o asociados? Que como lo acabo de explicar. Usted es un inversionista de un banco, puede ser un inversionista de una compañía anónima, de una compañía de economía mixta, puede ser de una compañía de responsabilidad limitada, conforme nos define la ley de compañías, ¿ya? Puede ser también un asociado, también de un grupo de socios X, un grupo de profesionales que se conformaron para poner un equipo de trabajo, es decir, por ejemplo, un grupo de abogados, o un grupo de asociados de empleados de una empresa pública, de una entidad pública, un grupo ahora que incluso se trabaja bastante con lo que es grupos de socios de huertos rurales, de huertos familiares, de juntas de agua. Entonces, todo ello ustedes también son los usuarios de la contabilidad, porque necesitan conocerlo, ¿ya? Asociados por ejemplo, en Loja tenemos lo que es los grupos, las asociaciones, perdón, de lo que es de productores de café, productores de maíz, productores de banano, productores de camarón, etcétera. Entonces, ese grupo necesitan conocer también, porque aparte, yo soy la empresaria, yo, en el supuesto caso que yo soy la productora de café, yo produzco café en mi finca, tengo unas hectáreas de café, pero tengo mi propia empresa, ¿verdad? Entonces ahí voy a utilizar mi empresa, la contabilidad agropecuaria. ¿Pero qué más? Pero asimismo me asocio con otro grupo de vendedores de café, productores de café, y ellos como tal, entonces necesitan hacer su contabilidad como asociación. Esa es también la diferencia. Otra que nos dice los bancos y demás entidades crediticias, obvio, como ustedes sabrán, creo que todos hemos hecho un crédito en una entidad financiera y desde ese punto de vista nos va a nosotros permitir informar a la empresa financiera con cuánto nosotros tenemos nuestros activos, nuestros pasivos, nuestros ingresos, con cuánto, qué solvencia económica nosotros tenemos para poder hacer un crédito. Y la banca, por lo general, se asegura. La banca se asegura y entonces usted le dice, ¿sabe qué? Elabóreme un estado financiero. ¿Cuánto tiene de activos? ¿Cuánto tiene de pasivos? ¿Cuánto tiene de patrimonio? Entonces, son usuarios de la contabilidad. Si usted obviamente va a indicar solamente cuánto tiene su cuenta caja, su cuenta banco, si usted tiene cuentas por pagar o cuentas por cobrar, va a serlo muy breve. Pero si usted tiene un negocio, si a lo mejor yo quiero hacer un préstamo corporativo para mi empresa, entonces, desde ese punto de vista, no me va a permitir solamente que yo indique así a breve rasgo un formulario, sino que yo tengo que informar. Esa parte es importante que la conozcamos también. ¿Qué tengo que informar? A través de mis estados financieros. Indico que la empresa de producto cafetalero digamos, de X nombre, ya. Entonces comunica al Banco de Loja que yo quiero hacer un crédito para invertir en maquinaria. Entonces, no me va así nomás solamente indicar que yo cuánto tengo, sino simple y llanamente me va a pedir la información certera que yo obtuve el año pasado en mis estados financieros. Por lo tanto, son usuarios de la contabilidad. ¿Cuáles también son otros? Los proveedores y demás acreedores. Y que también a lo mejor a mi proveedor yo le pedí un crédito, entonces también me va a decir, bueno, ¿con cuánto mantienes tu solvencia económica? Necesito conocerlo. Acreedores vienen a hacer lo mismo, a lo mejor un socio, un accionista más. ¿Sabes qué? Quiero que por favor te asocies conmigo.
Entonces él va a saber con cuánto, bueno, indícame cómo están sus estados financieros. Los usuarios de los servicios prestados, como ya lo había indicado, el gobierno y agencias. Recuerden que el gobierno siempre dice, estamos con pérdida económica, este año no tenemos presupuesto para poder cubrir gastos de salud, ahora que está muy en plena moda, que todos los días se habla de aquello. Recién hubo un paro nacional, entonces todo eso, igual el gobierno necesita saber, el gobierno también entrega estados financieros al Ministerio de Finanzas, ¿cómo lo hace? A través de la contabilidad gubernamental, por medio de presupuesto, ahí trabajamos siempre con los presupuestos. El público en general, ya lo habíamos explicado, y la administración. La administración va a ser la principal usuario que me va a mí a pedir información permanentemente sobre la contabilidad, sobre cuánto he hecho gastos en este mes, en cierto periodo de 6 meses, o anualmente, ni se diga, que no solamente lo necesitamos explicarlo ahí, necesitamos indicar a la administración tributaria a través de la declaración del impuesto a la renta. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguien desea participar? Todo está claro, gracias. Vamos entonces, continuamos. Ya lo había explicado sobre la importancia. Ahora sí, vamos a hablar sobre los principios contables. ¿Qué son los principios contables? Cuando hablamos de principio, ¿no es cierto? Es un término muy bonito e importante porque siempre decimos principios. Hablamos todos los días, esta persona tiene principios, dice. ¿Qué viene? Sepan ustedes, principio. A ver si alguien me aporta. Tal vez una regla o una norma. Gracias. Alcen la manito los que quieran conversar. Tipo norma. Gracias, mi querida Angie. Exactamente. Tipo norma. Los principios son normas. Muy bien. Muchas gracias. Significa que los principios son normas que nos permite a nosotros regularnos, ¿ya? Para poder llevar esa contabilidad que nos dice que es una ciencia y que es una técnica para poder llevar día a día su información contable. Entonces, ¿qué vienen a ser? Reglas, ya, normas, ya, ley que nos permite a nosotros, o leyes también que nos permiten a nosotros ir de manera precisa con la información financiera. Aquí nos hemos puesto un breve concepto que son pautas invariantes de las estructuras científicas, siempre va a ser de la estructura científica, son fundamentos de un sistema que viene a ser fundamentos epistemológicos, yo lo había explicado en un inicio, que viene siempre desde la vez que es ciencia, van a ser fundamentos epistemológicos, son el estudio de la ciencia de la contabilidad, epistemología trabaja en eso, en la ciencia, en ciencias de todo lo que es la filosofía y en este caso es la ciencia contable, ¿ya? Son razonables y prácticos en su aplicación, es lógico, porque son principios que nos permiten a nosotros tener un seguimiento, ¿ya? Una lógica a lo que quiero yo contabilizar. Tener una lógica desde el punto de vista, desde mi cuenta de un activo, desde mi cuenta de un pasivo, ya, o desde cómo tengo que elaborar mi asiento contable, porque es una cuenta deudora, porque es una cuenta acreedora, que va al principio de la partida doble, porque tengo que ubicar cierta cuenta a lo mejor al nombre de bienes económicos, lo que es materiales, lo que es activos fijos. Entonces,
tiene una lógica, el por qué. Necesitamos saber que tiene que tener un orden lógico en su aplicación. Por eso son razonables y prácticos en su aplicación. No puedo decir, porque si yo pongo acá esta cuenta, bueno, yo voy a poner la cuenta, pongámosle una cuenta muy conocida que siempre la manejamos, mercaderías, ya. No voy a poner, porque sí se me ocurre poner mercaderías aquí a ciertas cositas que yo tenga en cualquier negocio, y lo voy a poner a lo mejor a un grupo de personas que trabajan allí, y los voy a poner como que son mercaderías. No. Entonces, eso tiene que tener lógica, y eso nos va a permitir a través de estos principios de contabilidad. Por eso tienen que ser razonables y prácticos. Son reglas generales adoptadas como guías y fundamentos de aplicaciones contables, que viene a ser lo mismo, que lo habíamos explicado. Entonces, esos principios contables son tanto esenciales ya, de acuerdo a la distribución de la cuenta de los principios contables, nos indica que son esenciales, son los más importantes y son los que más trabajamos, porque se distribuyen en diferentes grupos. Pero aquí, por la brevedad de nuestro trabajo, lo vamos a explicar los más conocidos para que usted poco a poco vaya insertándose en la teoría contable y vaya conociendo la teoría contable, cómo lo va a hacer, porque esto es bastante amplio. Entonces, tenemos el ente contable, tenemos los bienes económicos, tenemos el negocio en marcha, la unidad monetaria, tenemos valuación al costo, periodo, el principio del devengado, de realización, de equidad, de uniformidad y el principio de la partida doble. ¿Ya? Entonces, vamos a ir explicando cada uno. ¿Preguntas hasta el momento? El ente contable, como su término indica. ¿Alguien quiere leer, por favor? Que me ayude. Principios contables. Gracias. Contable, la Hable empresa más bonito, corazón. ente contable. El ente contable. La empresa debe ser tratada como una persona o ente independiente, donde los accionistas o dueños son tratados como terceros. La empresa o ente tiene derechos y deberes reconocidos en las normas legales y por los organismos que la gobiernan. Ejemplo, multimedia, fundación educativa ni ferretería. Ya. ¿Qué entendió entonces hasta ahora lo que dice el ente contable? ¿Qué es lo que entendió por ente contable? Que debe ser tratada solo de una sola persona, puede ser independiente o no independiente. Ok, muchas gracias. Excelente, gracias. Entonces, decíamos, ¿no es cierto?, que la ente contable es la empresa. Es la empresa, por eso hablamos aquí bastante de lo que es empresa, ¿ya? Puede ser una persona en común. Yo, Rita Martínez Ordóñez, soy mi empresa, ya, mi empresa profesional. Ese es el ente contable, ¿ya? Ya, o es el contribuyente, sí, desde el punto de vista tributario, que hablamos como tribuyente, nos dice así la ley. Entonces, es la persona jurídica que usted forma para poder la denominación en sí a la empresa. En este caso pusimos, obviamente, Fundación Multimedia. ¿Qué decíamos? Otra cosita. Puede ser yo, puede ser los accionistas o dueños o tratados como terceros. Entonces, la empresa igual con sus deberes y con sus derechos, ¿ya? Tiene que tener legalidad. Desde ese punto de vista, tiene una constitución
si es sociedad mayormente conforme los exige el ente regulador, que es muy importante eso. Si es que soy como yo, Rita Martínez Ordóñez, igual tengo en base al, tiene que ser legal porque tengo un RUC. Por lo tanto, yo me acojo a las declaraciones mensuales del IVA a la administración tributaria. Si tengo un empleado en sí, tengo que entonces también pagarle todos sus beneficios de ley y tengo que acogerme a las normativas de trabajo. Entonces, con todo eso, eso significa el ente contable. Puede ser, aquí puse un ejemplo, mi ferretería, puedo poner empresa pública de víveres, empresa pública de agua potable, empresa centro de estudios multimedia, etcétera, ¿no es cierto? Una Universidad Nacional de Loja, viene a ser entonces esas ya. O un ejemplo, distribuciones El Gato, etcétera. La denominación que usted le quiera poner, ese viene a ser el ente contable. Ya no es usted decir, yo no voy a ser solo Rita Martínez, sino ya como una empresa. Entonces usted tiene que ver, es un principio contable que el cual usted tiene que darle la denominación y tal a la empresa. ¿Y qué significa? Que nos dice que tiene derechos y obligaciones. ¿Cuál es mi derecho? El cumplir con tal, ¿ya? Que tengo que cumplir con mis obligaciones que lo exige la ley. Que según el tipo es la ley de régimen tributario interno, la ley de, digamos que sea la ley de compañías, tendré que cumplir con escrituras públicas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las obligaciones? El cumplir con esas obligaciones tributarias. Tengo derechos como tal a percibir una utilidad, si es que obviamente por mis ventas anuales, ventas diarias, entonces tengo derecho a percibir una utilidad, un lucro, a seguir, a continuar, a que usted haga a que crezca esa empresa. Por lo tanto, es parte de un principio contable, el ente contable. ¿Qué más os dicen? Vamos al siguiente. El negocio en marcha. El negocio en marcha, como nos dice, ya lo expliqué yo, es parte del principio contable que tiene que ver mucho con el ente contable. Entonces, significa de que todo negocio que nosotros vamos a tener siempre va a ser con la finalidad de obtener una utilidad, de obtener un lucro, de continuar, de permanecer mucho tiempo. Ustedes verán que, bueno, aquí en nuestro país, si nos ponemos a investigar, cuando se inició la empresa, una empresa específica aquí en Loja, digamos Monterrey, Azucarera Lojana, tenemos que investigar desde qué año se inició esa empresa, con cuántos socios, con cuánto de capital, con cuántos empleados se inició. Mire, ya estamos en 2022, a lo mejor tendrás, sí, ya de tener siquiera unos 100 años. Entonces, eso significa de que usted tiene que continuar como empresa. Estamos hablando de empresas pequeñas aquí, pues ustedes ahora, si ustedes se ponen a investigar las empresas grandes, conocidas, las multinacionales como Coca-Cola, ya, entonces, Supermaxi, La Favorita, todas estas, Juan el Jury, son empresas grandes, entonces significa de que va a continuar. Eso significa el negocio en marcha, ¿ya? Entonces, siempre va a tener proyección futura. Bienes económicos. Los bienes económicos, si nosotros trabajamos como para tener lucro, con la finalidad de entregar información, con la finalidad de comunicar a los usuarios, a los administradores de información económica, entonces hablamos de que debemos mantener bienes económicos. ¿Cuáles son aquellos? Son los recursos materiales
materiales económicos. Entonces, vamos a tener siempre recursos, obvio. No voy a estar solo así nomás, yo de pie y punto dije que puse mi empresa. No, obviamente que tiene que tener usted la evidencia de que hay un recurso, como cuáles son: mobiliario, lo que es un edificio, un local comercial, un terreno, un vehículo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? La mercadería según el tipo de negocio. Si es una empresa comercial, voy a tener mi mercadería para poder comprar y vender, ¿ya? Si es una empresa agropecuaria, voy a tener la materia prima, voy a tener que tener los embrios, voy a tener que tener los animales. Si es una empresa industrial, tengo que tener igual la maquinaria para poder fabricar, para poder producir. Ya, entonces, eso significa los bienes económicos, ¿ya? Los inmateriales, ¿cuáles son? Vamos a tener necesariamente que tener una marca, una patente, voy a pagar una patente municipal, voy a tener un derecho de autor o un derecho de llave, perdón, que es la más importante, derecho de autores en otros casos, ¿ya? Un derecho de llave, una patente, una marca, que esa va a tener un costo mucho más alto y que me va a permitir a lo mejor asegurarme más con mi negocio. Voy a tener, alguien me decía, ¿sabe qué, doctora? Yo voy a vender mi negocio, pero ¿sabe qué? Yo ya dije más o menos cuánto tengo, ya vi en mi inventario más o menos con cuánto, no es mucho lo que tengo acá, porque ya está casi todo depreciado, pero mi fuerte, doctora, es mi patente. Mi patente la voy a vender caro. Es lógico. La ley a usted le permite que la patente tiene que, como esa siempre se va amortizando, va a tener un valor más alto, por lo tanto, usted, esa va a ser la fuerte, la que va a tener más importancia, ¿ya? Entonces, esos son los inmateriales, el nombre comercial, que viene a ser parte como la patente, ¿ya? Y económico es el dinero en sí. Obviamente, va a ser el dinero con el que yo participo para poder invertir, para poder comprar, para poder asumir mis obligaciones con mis empleados, con mis proveedores, ¿ya? Con mis clientes. Entonces, todo eso son los bienes económicos. Facilito, ¿verdad? ¿Preguntas? La unidad monetaria. Este principio también es importante. Obvio que nos dice la ley, nos dice la norma, que la unidad monetaria nos va a permitir a nosotros identificar que esos bienes tienen un costo, ¿verdad? Tienen un valor, pero de acuerdo a la moneda de curso legal que usted lo utilice. En este caso, nosotros tenemos el dólar, pero a lo mejor habrán empresas tan grandes de pronto que necesitan, que utilizarán algunas monedas, no solamente el dólar, la de curso legal, la de su país, pero para poder a lo mejor cierto tipo de gastos, de cubrir cierto tipo de gastos, si a lo mejor tiene extranjeros, pero sus estados financieros, esa partecita les quiero explicar bien. Sus estados financieros tienen que ser la del curso legal de su país. Está en Ecuador, va a tener que entregar información en dólares. Pero si se va fuera del país, a lo mejor en el Perú, va a tener que entregar, porque también sus principios son internacionales, en base a soles peruanos. Eso significa, ¿ya? La evaluación al costo. ¿Qué decimos de la evaluación al costo? Siempre los productos que nosotros trabajamos en una empresa siempre van a tener un costo. O los productos, tanto sea materia prima, sea mercadería, sean bienes, lo que es mobiliario, ya pueden ser vehículos, pueden ser maquinaria, ya. Entonces, todo lo que tenga que su empresa, también es una marca y patente, va a tener que tener una evaluación al costo. Al costo, eso significa valorar al costo, eso significa este tipo de principio, ¿ya? ¿Al costo de qué? De la adquisición. Usted compra hoy, yo compré el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de que soy solamente de una empresa comercial.
A ver, ¿qué compramos y vendemos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Digamos que vendemos, a ver, hagamos que vendamos vehículos, ¿ya? Entonces, jabones artesanales. Muchas gracias, mi querida Angie. Muy bien. Entonces, jabones artesanales, o sea, ya el producto en sí, ya elaborado, porque otra cosa es elaborar. Entonces, si vendemos jabones artesanales, tengo que comprar, digamos, que nos vendan a $2 ya el jabón. A $2. Yo para venderlo, entonces valoro, primeramente hago ya el inventario, elaboro mi asiento contable y va a ser al costo de $2. Esa significa su evaluación al costo, con el fin de ahí ponerle usted un porcentaje para tener su utilidad y poderlo vender, ¿ya? Entonces, esa es la evaluación al costo, ¿ya? Entonces, esa es la parte muy importante en otras normativas que nos dice la norma internacional de información financiera, también nos dice, tiene que usted registrar su asiento contable de acuerdo al costo de adquisición, ya, de adquisición, o igual en ese caso de producción, ya. Eso significa este principio muy razonable. Si alguien desea tal vez también explicar, anotar alguna cosita, anótenlo nomás, entonces podemos hablar aquí en la tablita si desea para poderles, ya les aperturé para poder escribir alguna cosa. ¿Ya? Entonces de pronto se les participa para que puedan escribir. Ya. ¿Qué más nos dice la evaluación? Ya dijimos que es un criterio personal y básico de la evaluación que condiciona, ¿no es cierto?, la formulación de los estados financieros, ¿sí? Pues nos va a permitir a nosotros poder informar a la información sobre lo que es en sí la que quiero yo comunicar, cuánto es lo que obtuve, ya, ok. Escriban por favor lo que desean, ya. Perdón, ya me perdí. Estábamos hablando sobre evaluación del costo. Entonces, esa va a ser la parte importante que nos va a permitir obtener la información a diario de lo que nosotros hemos comprado, hemos comprado, perdón, por eso es a costo de adquisición, y ya, y va a ser para poder nosotros determinar nuestra utilidad o nuestra pérdida a través de los estados financieros. Vamos a seguir con el siguiente principio. Periodo. Hablábamos entonces, hasta ahorita estamos hablando de lo más facilito, que hablábamos de lo que es, hemos hablado hasta ahora de que los más principios del ente contable. Tal vez ustedes pueden ver. Ya. Ente contable. Hemos hablado sobre los bienes económicos. Hemos hablado sobre la unidad monetaria. Mire cómo tiene lógica. Toditos tienen lógica, miren como que tiene un seguimiento de cada uno. Primero tengo el ente, la institución, la empresa, de ahí con qué bienes yo he podido trabajar, ¿ya? La unidad monetaria, que viene a ser la moneda de curso legal. Tenemos la empresa en marcha, ¿ya? ¿Qué más hemos hablado hasta ahora? De la evaluación al costo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar del periodo. ¿Qué decimos? Que para poder nosotros trabajar, debemos tener bienes económicos, tiene que tener, primeramente ser un ente contable, ya tiene que tener una unidad monetaria, que es la del dólar, ya
hemos indicado que tiene que ir su evaluación al costo, ¿ya? Pero a la vez tenemos el periodo. ¿Qué significa con el periodo? Hablamos de que tiene que tener un tiempo determinado, ¿ya? De la información. Siempre va a ser anual, ¿ya? Siempre va a ser anual. Por lo tanto, nosotros informamos a la información, al ente regulador, ¿ya? Nosotros informamos que tenemos que cuánto es lo que con qué hemos iniciado la empresa, con cuánto tenemos de activos, cuánto tenemos de pasivos, cuánto tenemos de patrimonio, ya ese es un estado financiero, ¿ya? Cuánto tenemos de ingresos, cuánto tenemos de gastos, que es otro estado financiero, ya que es el estado de pérdidas y ganancias, ya son otro estado financiero. ¿Qué más decíamos? Hablamos, a ver, rápido que estamos entonces, presentamos de un periodo anual. ¿De qué significa anual? De enero a diciembre de cada año. Entonces, en ese caso, el siguiente año nosotros comunicaremos de enero a diciembre de 2022. ¿Con qué fin? Siempre lo vamos a hablar, decimos con el fin de informar al ente regulador, ¿ya? El ente regulador va a ser, ya siempre lo hemos visto, cualquier tipo de actividad que tengamos, de cualquier tipo de función como empresa que se viabilice para trabajar, entonces nosotros tenemos que informar al ente regulador sobre cuánto hemos obtenido de activos, cuánto hemos tenido, si hemos tenido una pérdida, si hemos tenido una utilidad, si la empresa continúa bien, si está en buenas manos, si tiene una buena visión, un plan estratégico, etcétera, ¿ya? Entonces, eso significa el periodo. Seguimos. A ver, vamos entonces. Quitémosle esto para continuar. ¿Copiarán cualquier cosita? Ya, ok. Entonces, ¿alguien quiere escribir de pronto? A ver. Otro principio muy importante de que sí vamos a ver. Muy buena pregunta, gracias Analia. Con respecto a su pregunta, le explico. La ley nos permite a nosotros de que sea siempre anual. Ahora, si usted me dice que si puede ser mensual, siempre y cuando tenga que ver con las políticas contables de la empresa, ¿ya? De la empresa. Es decir, si nosotros, mi empresa es muy grande, de pronto se me facilita a mí, siempre habrán las reuniones mensuales o semestrales o trimestrales. Conforme lo explique la misión y la visión de la empresa o conforme lo indiquen los estatutos de la empresa, ya significa de que estos periodos que pueden serlo, lo puedo solamente informar de manera mensual. Así, ahí sí puedo nosotros podemos informarlo de manera mensual. Pero ¿qué pasa? Ahí no puedo yo entregar estados financieros mensuales a la administración tributaria, no. La normativa me dice que tiene que ser anual. No puedo entregar estados financieros mensuales a la superintendencia de compañías. No. Ventajosamente, es una ventaja para nosotros los contadores porque también la información que sacamos de un mes, sí puede ser información mensual de manera interna. Esta partecita que voy a agregar. De manera interna nos va a permitir a nosotros
que podamos poner información, ya, información mensual. A veces las empresas son muy exigentes. No se vayan a olvidar esa partecita que es muy importante. Son muy exigentes, entonces sí nos dirán que a lo mejor quieren información mensual para la reunión de los accionistas. Entonces, eso sí puede darse esa. Espero que esté la respuesta clara para Angie, para Analia, perdón. Ya. Entonces, hemos hablado hasta ahorita sobre esos principios. Sigamos. El principio del devengado. Este principio es otro de los cuales nosotros, tal vez se sean escribir, aporten nomás, ya les borro en cada uno de los, ya, en la pizarra. Vamos entonces a continuar. El principio del devengado. Este principio, y al igual que los otros, es un principio tan importante. ¿Por qué? Ok, gracias. Ya. Porque nosotros, todos los días que trabajemos en una empresa, vamos siempre a informar sobre la información financiera diaria, ¿ya? Diaria. Cuánto compré, qué vendí, ya cuánto compré, cuánto vendí, ya qué pagué el día de hoy. A lo mejor hice una compra de algún activo fijo, a lo mejor hice una nueva adquisición qué sé yo, un vehículo, un terreno, un local comercial, a lo mejor me asocié hoy con otro cliente, otro socio, y de pronto vamos a vender otro tipo de producto, etcétera, porque lo que me decía alguien, un administrador, me decía, tú te pones un negocio y se te van a aperturar dice, las oportunidades para poder tú, a lo mejor no solamente vos pones un negocio y vendrán más opciones para poder vender otro tipo de cosas. Es igual a la empresa. Entonces usted, obviamente que lo que desea es obtener un lucro, siempre y cuando obviamente usted esté bien claro con el objetivo con el que tiene, pero a lo mejor se le va oportunidad de invertir en otra cosa más, invertir a lo mejor hasta en bolsa de valores, etcétera, ¿no? Hay muchos empresarios que son muy visionarios y ellos están, pero en constante contacto de personas que le permita a usted crecer como tal, que nos permita continuar como negocio en marcha. Y el principio del devengado, obviamente, nos indica de que la transacción contable, ¿ya? La transacción contable usted tiene que registrar el momento que se efectúa el hecho contable. Esa es la palabra. Ya usted registra, como usted podrá ver, aquí les pongo yo aquí, registra ya la información que dije, por ejemplo, yo hoy compré, hoy vendí o lo que sea. El registro tiene que ser, no puedo ponerlo la siguiente semana, no puedo registrarlo el siguiente mes, o bueno, digamos, por atrasado me atrasé durante este mes, ya. Como a veces uno de pronto se atrasa en su trabajo, pero usted puede nomás usted coger y decir que va atrasarse con información financiera. No, sino que usted, el momento que registra su información, tiene que ser basada en primer lugar en documentos. ¿Se acuerdan que lo explicaba dentro de la parte de su conceptualización? Tiene que ser con documentos. El documento no lo voy a emitir con fecha de pasado mañana. No, lo voy a hacer el día de hoy. Si hoy compré, hoy vendí, yo hice un pago, lo que sea,
va a ser con la fecha que usted se hizo el hecho contable. Esa es la palabra. El hecho contable, este hecho contable que usted lo hace, la transacción en sí. Hoy compré vehículo, hoy compré jabones, hoy vendí jabones, hoy vendí un terreno, hoy vendí, hoy pagué a mis proveedores, hoy pagué el sueldo a mis empleados, hoy se jubiló el empleado X, etcétera, etcétera. Ya, hoy tuve que indemnizar a un empleado X, ya. Hoy pagué los aportes al IES, hoy pagué arriendos, pero entonces eso significa el hecho contable. El momento que ustedes cuando compran y cuando se van a un almacén, en ese momento se les dice, ¿sabe qué? Le voy a comprar hoy bueno, qué sé yo, cremas ya. Nosotros las mujercitas nos gusta comprar cositas para nosotros, unas cremas ya. Entonces voy que me le emite la factura de la fecha que le toca. Usted va a ponerle combustible a su vehículo, le emite la factura y esa fecha. Pero ¿qué sucede en el principio del devengado? Dice, usted lo registra, ¿verdad? Yo registré que estamos hoy, que es 5 de julio del 2022, entra compras, sale bancos. Pongámosle esta partecita, tal vez para que la vayan entendiendo. Voy a anotarles una partecita. Entonces, ¿qué voy a poner? Entra compras 100. Entonces, no le voy a poner, todavía la principio porque más adelante van a entender. Yo compro hoy jabones, ¿verdad? Compro jabones a $100. Compra de jabones. En ese momento yo registro. ¿Cómo lo registro? A lo mejor los jabones los compré a crédito. ¿Ya? Entonces, el principio de vengado nos dice eso. El momento que transcurre el hecho contable. Ahora, el hecho contable no está ahí. El hecho está ahí solamente que he comprado jabones. Entonces, ¿qué ingresa? Ya el hecho contable entra compras 100, ¿ya? Y sale o ingresa. A ver. Pongámosle. No me permite que crezca. Hacerlo grandecito Pongámosle otro. Y egresa. Cuentas por pagar, perdón. Porque dije que yo lo pagué, lo compré a crédito. Mire, entonces este principio del devengado se cumple así. El asiento. En un inicio, el nombre común era jabones y créditos, ¿sí o no? Quitémoslo de aquí. Voy a borrarlo ya. Pero el otro, a ver, se me borró. Si lo ven, por favor, ya. ¿Qué significa con esto? De que este asiento contable que es compras y cuentas por pagar, va a anotarse, aquí pongamos que me está cambiando. Ya. Va a nosotros a indicar de que este valor de compras y cuentas por pagar, sucede en el hecho contable. Hasta ahorita está el hecho contable. Pero ¿qué pasa? En ese momento nos dice, en el principio del devengado, yo registré en mi libro diario la compra de los $100. Usted verá en los jabones, ya, pero dice no tuve plata para pagarlo. Por lo pronto yo acordé con mi proveedor que voy a pagarlo en un mes. Cuentas por pagar, directamente.
El asiento se hace, ese es el hecho contable. El jabón usted lo ve, lo verifica. ¿Ya? Entonces, que son $100 en jabones, pero dice que no lo va a pagar. Pero yo, ¿cómo voy a tener ese dato registrado? Tiene que tener usted indicado de que tiene una cuenta pendiente de pago. Entonces, el principio del devengado nos permite, ¿qué cosa? El momento que realice el hecho contable, como usted verá aquí, realice el hecho contable, se registra. ¿Hubo o no el hecho contable? Claro que lo hay, ¿verdad? Y dice, ocurra o no el cobro o el pago inmediatamente. No hablamos de cuentas por o de compras o de ventas en efectivo, sino siempre aquí el principio del devengado trabajamos con los valores por pagar o por cobrar. Pongámosle esta parte. Por cobrar o por pagar. Ese principio es la característica del principio del devengado. Puede ser que yo haga pregunta en el cuestionario, en el examen. Entonces usted se acuerda de este momento. De que la cuenta por cobrar, la cuenta por pagar. ¿Por qué? Ocurrió el hecho contable. Ustedes vieron los jabones. Ustedes contabilizaron de que esos jabones valieron $100. Pero como dice que no tuve yo en ese momento el dinero, y si la compras en efectivo, muchas gracias. Si la compras en efectivo, igual yo lo registro. Ya, por eso dice, ocurra o no el cobro inmediatamente. En este momento, ¿ocurrió o no ocurrió el cobro, el pago en efectivo? ¿Sí, hubo o no hubo pago en efectivo? No hubo pago. No hubo, ¿verdad? Entonces significa que es una cuenta por pagar y se cumple el principio del devengado. Pero si yo lo pago en efectivo, hagámosle con cheque. ¿Efectivo o cheque? Ya. Con cheque. Entonces va a ser el asiento. Vamos a hacer en este. Voy a hacerles con otro colorcito porque parece que no se los ve. Me avisan si ven, por favor. Para poderles poner un colorcito acá. Ya. Entonces le voy a poner sale caja o también puede ser bancos. Calculámosle que estoy pagando con cheque. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué significa? De que yo pagué en efectivo o pagué con cheque y aquí nos dice el principio del devengado. Ocurra o no el pago o cobren inmediatamente. No hubo el pago inmediato, tuve que registrarlo. Pero pagué inmediato, igual yo lo registro el asiento contable. Eso significa, registro mi asiento contable. ¿En dónde? En el libro diario. ¿Ya? Vamos a ponerlo en el libro diario. Dámosle en el libro. A ver. En el libro diario. ¿Ya? Entonces yo registro mi asiento contable, sea ocurra o no el momento que yo hice el hecho contable. Eso significa. Ustedes, vuelvo a recalcar. ¿Preguntas, por favor? Ya les voy a borrar estos porque me están quitando la diapositiva y no se va a ver. ¿Preguntas? Facilito, ¿verdad? Muy fácil para poderlo entender. Ya. Si no hay preguntas, continuamos. A eso se refiere el principio del devengado. Vamos entonces con el otro.
principio. Mire cómo tiene lógica todo este seguimiento de principios. Hay el otro principio, el de realización. Y el de, vamos con los últimos principios, objetividad y uniformidad. Ya. ¿Qué decimos? El principio de realización. Es igual como el que decíamos en antes, estábamos hablando del, casi con evaluación al costo, que tiene mucha relación. Aunque todos en sí tienen la lógica a seguir. Realización, entonces el momento que digo, he realizado, ¿qué significa? Que está en presente, que está en tiempo presente, por lo tanto se realiza, se efectúa, se cumple. Entonces, eso significa este principio. Que los hechos económicos deben registrarse al momento de ejecutarse la compra o la venta. Esa es realización. Yo compro, yo vendí, perdón. Entonces, pero cuando se han llevado a cabo las transacciones internas de la entidad. Obvio, es igual casi que el devengado. La diferencia del devengado que nos dice que se cumple o no la compra o venta del hecho contable, que siempre vamos a tener que necesitar de los documentos que nos permitan a nosotros sustentar el asiento contable. Son iguales, igual acá. El principio de realización tiene mucha lógica, que tiene que irse con todos el momento de ejecutarse la compra o la venta. ¿Ya? Yo ejecuto el día de hoy y ejecuto mi asiento contable o lo registro el asiento contable. Otro autor nos dice, los resultados económicos solo deben computarizarse cuando sean realizados. ¿Ya? Por ejemplo, entonces estamos hablando igual. Nunca puedo inventarme un asiento que no se haya cumplido este principio de realización. ¿Ya? Ya nos dice otro autor, nos dice, siempre y cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables, ¿sí? Siempre tiene que ver igual con la ley de régimen tributario interno. Una de ellas que nos dice es que usted tiene que cumplir su obligación tributaria conforme a la ley de régimen tributario interno y tiene que usted cumplir su registro contable conforme a sus políticas contables, conforme a sus normas contables. Entonces, esa es la legislación en sí que nosotros manejamos. A ver. Ok. Ok, ya, muy bien, no hay problema. Ok. Vamos entonces, a hablar del principio de equidad. Equidad hablamos todos los días, ¿no es cierto? Decimos que tiene que ser equitativo, ¿no es cierto? Nos dicen en cada momento, usted tiene que ser equitativo con todos, es decir, es justo. En eso hablamos de esta manera. Que la contabilidad tiene que ser real, efectiva y eficiente, y tiene que ser con la información que es, ni más ni menos con lo que usted se puede inventar. Obviamente se basa en hechos contables documentados que le sustenten la información contable. A usted no le pueden poder indicar su administrador, el gerente, el dueño, el propietario, el jefe, cualquier tipo de persona que está hacia arriba de usted, no le va a decir que el momento que quiera usted maquille, como decimos nosotros vulgarmente en términos contables, decimos unos lo maquillan a los estados financieros. No, señoritas ni jóvenes, nunca lo hagan. ¿Por qué? Porque la que va a quedar mal es usted. No va a quedar mal el gerente, sino el que le van a botar el muerto, como lo decimos nosotros, términos vulgares, es a usted. A usted es la que tiene que rendir su información contable y usted es la que tiene que comunicar a las entidades reguladoras
y usted es la que va a firmar su información financiera. Usted es la que la hizo. Por lo tanto, tiene que cumplir ese principio de equidad. Nosotros los contadores no podemos inventarnos datos, no podemos crear información que a usted a lo mejor le permita a su gerente de indicar información con pérdida para no pagar impuestos, para no pagar utilidades a sus accionistas, para no pagar también las utilidades a sus empleados. No, usted tiene que ser ético, tiene que cumplir la norma de ética contable y tiene que ser eso. La información que es la que está allí. ¿Qué nos dice? Debe basarse en la equidad, en el registro de los hechos económicos, el momento que se efectúan, como decíamos, el principio de devengado, el principio de realización, en base a la igualdad y justicia. Es decir, el debe y el haber tiene que ser igual. Eso significa la equidad. De cuenta deudora con cuenta acreedor, el mismo valor. Ustedes vieron un ejemplo que puse, la compra de los jabones. El jabón valía $100, por lo tanto yo pagué $100. No pagué ni más ni menos. Eso significa cuenta deudora y cuenta acreedora. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que los estados financieros tienen que irse de la manera como debe ser. Si hay pérdida, hay pérdida. Si hay utilidad, hay utilidad. ¿Ya? Si hay impuestos que pagar, hay impuestos que pagar. Si hay que pagar a proveedores, hay que pagar a los proveedores. Eso significa la equidad. Es un principio muy importante. Objetividad. Igual, como ustedes ven, la relación que hay del uno y del otro. Toditos tienen relación. Ustedes van a decir lo mismo. No, es lo que tiene consecuencia. Ese proceso contable tiene secuencia entre uno y otro. Tiene que ir esa secuencia que tiene que tener la lógica. ¿Ya? Entonces, objetividad nos dice que la objetividad nos permite a nosotros que los cambios que se dan entre los activos, pasivos y patrimonio neto tienen que ser reconocidos en el momento que se registre la información. Como se los dije, igual que en el anterior caso. Todo tiene que ir en ese momento. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Existe un cambio en el activo, es decir, en este mes los activos aumentaron, los pasivos crecieron, disminuyeron. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo pagué los pasivos que tenía. Ciertos pasivos los pagué. Tuve dinero, entonces disminuyeron. El otro mes a lo mejor invertí más cosas y por lo tanto tuve también un pasivo más que aumentar. Tuve que comprar a crédito, aumenta el pasivo. Y por lo tanto igual va a haber ese cambio entre activo, pasivo y patrimonio. Eso significa la objetividad, los cambios que se producen a diario dentro de la información financiera. ¿Ya? Entonces, deben ser reconocidos, dice formalmente. Obviamente va a ser formalmente porque usted tiene que registrar en un libro contable. ¿Ya? ¿Cómo nos dice? Debe ser medirlo objetivamente y expresar en términos monetarios. Esa partecita es importantísima. Porque si usted decíamos que el costo de realización tiene que ser al costo de adquisición, todos los recursos económicos que usted tenga, tiene que irse al costo como igual la evaluación al costo. Entonces, aquí eso significa, tiene que medirlo como debe ser. Usted compra el día de hoy mobiliario para la empresa y ese mobiliario me vino al valor que nos emite la factura. Eso significa que tiene que ser medido objetivamente, ¿ya? Conforme nos dice la factura, no vamos y con eso significa de que yo podré hacer mis depreciaciones como debe ser. A lo mejor tengo también acciones que ser, a lo mejor tengo mercadería, entonces tiene que ser medida objetivamente. Ya, e incluso con mercadería, que es mucho más exigencias que conforme nos explica, para poderlo trabajar,
desde el punto de vista del estudio y del análisis de la cuenta de inventarios. Y expresar en términos monetarios, todo va a ser en términos monetarios, ¿ya? Entonces aquí yo les hice un ejemplito, dice toda compra, venta o gasto debe ser debidamente sustentado con documentos fuente. Acabé de explicarlo. Si en la factura me dice $1000, va a ser por $1000. No voy a poner, ¿sabes qué, amiga? Pues eres la contadora, ponle por un poquito más para que a mí me venga más platita. No, señores, no. Usted no puede ponerlo. Te sustenta con su factura, sino ¿cómo? No puede inventarse. Eso significa la objetividad que tiene que ver, mire, con la equidad, con la relación al costo, con el principio de devengada, porque tiene que igual registrárselo, con el principio de realización, ¿ya? Entonces, igual aquí les hice un pequeño ejemplo para que ustedes lo puedan leer. Léanlo, por favor, entiéndanlo y analicen. El principio de uniformidad. Este es otro ejemplo, otro principio básico que nos permite, dice, es uniforme para poder ser entendido en los estados financieros. Sean fáciles de comprender entre una empresa con la otra empresa. A lo mejor yo soy la accionista de la empresa Multimedia Sociedad Anónima, ¿ya? Pero tengo una subsidiaria. Multimedia tiene una subsidiaria y por lo tanto yo entrego mi información, información integrada ya entre todas de las dos empresas. Entonces significa eso que tiene que ser uniformidad. ¿Qué significa? Que mis registros contables están hechos en base a los mismos principios de contabilidad generalmente aceptados, a las normas internacionales de contabilidad, a las NIC, en base a las normas internacionales de información financiera, porque soy sociedad, ¿ya? Y tiene que ser, a más de ello, con las otras normas que nos dicen. Ley de régimen tributario interno, tiene que ser conforme nos dice la ley de compañías. Yo tendré que hacer mis estados financieros, aparte de eso, con emitir notas explicativas a los estados financieros. Entonces, tiene que ir uniformes. Tiene que ser uniforme. Como técnica. ¿Por qué? Porque tiene que ir un proceso desde el inicio hasta los estados financieros. Esa técnica tiene que ser bien clara, tiene que aplicarse una metodología bien clara en base al principio de partida doble, ¿ya? En base a una ecuación contable, en base a un manual de cuentas que yo lo elaboré bien claro, ¿ya? Entonces es una técnica. Entonces eso significa de que el principio de uniformidad va a ser siempre, va a ir en todo el proceso contable del registro diario. Otra ley importante que nos dice el Código de Comercio, perdón, lo aplico, ¿ya? El Código de Comercio también me explica, por ejemplo, para los títulos valores, ¿ya? Entonces, todo eso. Otra ley que también nos permitirá, la Ley de Seguridad Social, cómo yo apliqué el registro a lo mejor de mis jubilados del año anterior, cómo yo apliqué, a lo mejor tuve que hacer igual conforme nos dice la ley del Código de Trabajo, hacer las anualidades, cómo debo registrar también conforme nos dice la ley el Código de Trabajo también. Entonces, cómo pagué mis aportes al IES, cómo pagué mis utilidades. Entonces explico en mis notas explicativas a los estados financieros, cómo pagué indemnizaciones, ¿ya? Entonces, en base al Código de Trabajo, ya cómo pagué toditos esas provisiones sociales. Entonces, eso nos dice, eso es uniforme. Significa, viene otra contadora, entiende, es entendible el estado financiero. Viene un dueño, hoy este año se jubiló el gerente, firmó
los estados financieros y hasta allí quedó. Pero va a venir el nuevo gerente y necesita conocer o a lo mejor renunció el gerente. Necesita saber cómo está la empresa. Entonces es un informe, lo puede leer, lo puede conocer. Ahora, si necesita hacer una inversión internacional, como nos permite ahora las normas internacionales de información financiera, que sean, dice, entendibles en todo el mundo. Eso nos dice una parte de la norma internacional de información financiera. Entonces, ese principio de uniformidad me permite a mí comprender la metodología que apliqué, la metodología contable, la metodología para ciertas que nos dice la norma, por ejemplo, con respecto a los inventarios, con respecto a las inversiones, es decir, a ciertas cuentas que nos habla, que las normas. Entonces, tanto la podrán leer aquí en Ecuador, como en el Perú, o como en Colombia, en Brasil, etc. Eso significa el principio de uniformidad. El principio de prudencia. Vamos terminando. El principio de prudencia es otro principio muy importante, que los hechos económicos deben medirse de manera confiable y verificable. Parte igual que los otros principios. Confiable porque va a ser en base a un documento. Verificable, lo verifico en el documento. Confiable porque va a ser de fuentes, obviamente que no voy a hacer, por lo mejor por compro, me voy por medio de, para evadir impuestos y compro un proveedor que a lo mejor robó, tiene la costumbre de mandar a robar la mercadería y me va a vender sin documento. Entonces no va a ser confiable. Eso significa. Los hechos económicos tienen que medirse de manera confiable. ¿Por qué? Porque yo voy a registrar con un documento conforme me dice la ley de régimen tributario interno, el reglamento de comprobantes de venta y retención va a ser una factura válida. No me va a dar un papel escrito hecho en ese momento, un acuerdo, una transacción, como tuvo un caso X que pedían dinero por acá, pedían dinero por allá, y la gente le confiaba y nunca les entregaron la mercadería. Entonces nosotros, el principio contable de prudencia nos dice eso. Deben medirse de manera confiable y verificable. Obvio, me visita rentas internas a mi negocio, me dice, ¿sabe qué, señora? Por favor, necesito que usted me entregue los documentos que usted sustente toda su mercadería que la tiene allí en inventario. Claro, yo le entrego mis facturas de compra. Yo le compré al proveedor X de Guayaquil, mi proveedor X de Quito, de Cuenca. Entonces es confiable y es verificable, lo pueden verificar. Ellos van a verificar de que esas facturas son legales y cumplen conforme especifica la ley de régimen tributario interno. Eso significa. Contabilidad dice las pérdidas como deben ser y las ganancias cuando se han realizado. Eso es igual que el otro principio. Tiene que ver el principio de consistencia, el principio de prudencia. ¿Preguntas hasta el momento, por favor? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Quieren aportar? ¿Quieren indicar, escribir algo? Para que puedan, les voy a participar aquí la tablita para que puedan entonces escribir. Escriban nomás. Si tienen inquietudes. El principio de partida doble. Eso lo vamos a explicar después porque teníamos, como les había explicado, teníamos igual los principios contables y nos vamos a la ecuación contable. Lo trabajaremos el día de mañana, si Dios lo permite, para poderlo entender. Y conforme a eso, lo vamos a ver al principio de partida doble. ¿Investigarán, por favor, la tarea? Ok, ya. No hay problema. Ya. Ok. ¿Alguien desea entonces, ya mismo terminamos la clase? Ya faltan 5 minutitos. Aportar con algo. ¿Algún resumen? ¿Quieren ayudarme con algún resumen de lo que hemos explicado el día de hoy? Mañana trabajaremos la ecuación contable para poder avanzar, porque eso sí ya nos toca hacer práctica. Entendemos la ecuación contable y vamos a hacer la práctica. Los principios también. Tenía aquí un ejemplo, ¿cierto?
un ejemplo para poderlo entender. Vamos. Les hice un pequeño ejemplo para que ustedes vayan entendiendo hasta aquí. Vamos a verlo si lo hacemos mañana y lo vamos a ir entendiendo. Cada uno yo les puse aquí, léanlo por favor a la diapositiva que ya la subí para que ustedes la analicen y mañana van aportando. Por favor, voy a dar un puntito a las personas que vayan aportando, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? El ente contable, aquí estamos cada uno de los principios, como ustedes verán, les tengo ahí en el cursor, tengo el ente contable, periodo, negocio en marcha, ¿ya? Objetividad, entonces, devengado, cada uno de ellos les hice yo para poderlo entender, ¿ya? Y nosotros con ello vamos a identificar en la descripción de cada uno y le hacemos el ejemplo hacia el lado. Voy a hacerles mañana para ver si les comparto y ustedes van escribiendo. ¿Sí? Entonces, si Dios lo permite, nos vemos ya faltan 3 minutitos. ¿Nadie entonces tiene preguntas? A Claudia, Analia, Cintia, Gloria, Ketty, Melba, de pronto. Claro, hasta ahorita, ¿les gusta? ¿Qué opinión tienen, por favor? Si no está aburrido.